¿cierto? Hoy Sí, estamos señor. con el candidato Jorge Torres, él está aspirando a la Cámara de Representantes de Bogotá. Tengo entendido que fuiste concejal. ¿Has pertenecido siempre al Partido Verde? Sí, señor. Soy de los refundadores del partido en el año 2009. Yo tengo una historia de más de 20 años con el profesor Antanas Mocus y en ese año, en el 2009, decidimos refundar el partido para que fuera una organización en la que los independientes y las personas que quisieran liderar el cuidado ambiental y proteger la vida tuvieran su lugar natural. Perfecto. ¿Nos puedes contar más o menos cuál fue el trabajo que hizo Jorge Torres en el Consejo de Bogotá? Tengo entendido que fuiste concejal desde el año 2015 hasta el 2019. Cuéntanos de un poco el trabajo y responder la pregunta específicamente. ¿Cómo votaste al Plan de Ordenamiento Territorial, al POT, que dejó aprobado Peñalosa antes de que se retirara de la alcaldía? Ok, me eligieron efectivamente en el año 2015, entonces fui concejal entre 2016 y 2019. Nosotros trabajamos por tres temas de forma muy consistente. Lo primero, por la educación de calidad, cosa que nos permitió garantizar recursos para todo el proceso educativo. Garantizamos que en el plan de desarrollo del cuatrenio, como en los planes de inversión de cada año, la educación siempre estuviera en primer renglón. Y dentro de esas apuestas, que son muchas, pero quiero comentar una, de la cual me siento supremamente orgulloso. Yo soy autor de un acuerdo de la ciudad que crea la estampilla de la Universidad Distrital, que permite que se puedan recoger cerca de 2.7 billones de pesos que van destinados a la Universidad Distrital y a la Universidad Nacional C de Bogotá, plata que va orientada básicamente a mejoramiento de la calidad educativa, como el mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de bibliotecas, de programas de investigación, de programas de comunicación y en general a garantizar que tuviésemos en las universidades unas mejores condiciones para que nunca más el techo de la universidad se le cayera a los estudiantes en plena clase. Dos, nuestro segundo tema fue trabajar por la cultura ciudadana que nos enseñó el profesor Antanas Mocus, que fue el factor transformador de esta ciudad, que generó sentido de pertenencia, que ayudó a mejorar canales de convivencia, resolución pacífica de conflictos, para que pudiéramos vivir de una manera más armónica en esta ciudad, entendiendo que lo más sagrado es la vida. Entonces, esa fue una apuesta muy concreta que lideramos en diferentes estrategias. Y lo tercero, pues trabajamos por temas ambientales, trabajamos por el cuidado de los cerros orientales, por el cuidado del río Bogotá y por un proceso que justamente estaba hablando aquí con los vecinos para ponerle el ojo al relleno sanitario, una realidad que claramente se tiene que transformar en el futuro por el bien de los bogotanos y de todo el país. Usted me preguntaba de cómo había votado yo frente al plan de ordenamiento. Aquí hay que hacer una aclaración. Peñalosa presentó un plan de ordenamiento que fue negado en el Consejo de Bogotá, no tuvo los votos suficientes y por ende no pasó, no fue ni norma, ni siquiera pasó a segundo debate, porque quienes pertenecíamos a la comisión de plan, pues decidimos votar de forma negativa porque creíamos que tenía algunas cosas que se debían ajustar. Bueno, en ese orden de ideas hay una parte del Plan de Ordenamiento Territorial que en este momento tiene afectados en específicamente la localidad de Suba al humedal Tibabuyes o humedal Juan Amarillo, como también lo conocen. Se han venido presentando unas protestas en los últimos meses en ese humedal porque hay un grupo de personas, muchos de la Universidad Distrital, pero muchos también de la comunidad, que están protegiendo el páramo, que están protegiendo el humedal y que no quieren que lo urbanicen. En ese momento hay un plan que va a ser como un parque y un sendero que va a pasar por ese humedal y que lo que está haciendo es que muchas de las especies de ahí se vayan porque pues les están metiendo concreto a lo que pues era el humedal. ¿Qué opinas de entonces ese proyecto que tiene en este momento y si entonces no fue del plan de ordenamiento de Peñalosa, entonces eso viene directamente de la alcaldía de Claudia López? No, mira, la ciudad ha tenido una apuesta desde hace varios años de que los humedales no sean lugares aparte de la ciudad, sino que se integren con la ciudad, porque nosotros, así como acabo de hablar de que tenemos que generar cultura ciudadana para que la gente tenga sentido de pertenencia, nosotros frente a todos los recursos naturales necesitamos generar sentido de identidad, de apropiación frente a nuestros recursos. La gente tiene que ir a los cerros orientales a caminarlos para conocerlos, valorarlos y cuidarlos, que es lo más importante. Lo mismo sucede obviamente con todas las fuentes hídricas, incluidas los humedales. Y obviamente en la ciudad pues se ha venido haciendo todo un ejercicio de trabajo por los humedales, un ejercicio que lleva años, porque pues lamentablemente en Bogotá y en Colombia se había adoptado una política nefasta que era rellenar los humedales.
¿Cuál era la realidad? Que los humedales pues los estábamos acabando por decisiones de que queríamos construir. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos concretamente? Humedales como el del Burro, que queda en la localidad de Kennedy, entonces tiene dos sectores. Un sector que es el que está al lado de Abastos, entre el Parque Cañizales. Ese es un humedal que está encerrado, que está protegido, que está cuidado desde hace muchos años. Pero ese tenía un sector B. Ese sector B tenía un parqueadero que se utilizaba básicamente para parquear volquetas y mulas. Tenía un lugar donde se disponían residuos, era el botadero del sector. Y cuando uno iba a ver cuáles eran las fuentes, el humedal como tal, se reducía a una parte donde pues uno solo veía agua, mejor dicho, en un área de 5 metros cuadrados. ¿Qué se hizo concretamente? El parqueadero se le dijo: ustedes están invadiendo el área de un humedal, ustedes afectaron una fuente hídrica, y se les sancionó. A la gente que iba a botar basura se les hizo un acordonamiento para que no siguieran vertiendo esos residuos. Y obviamente los residuos que ya se habían dispuesto allí, pues tocó sacar toneladas, miles de toneladas de basura que lamentablemente ya estaban dispuestas allí y que se reubicaron en los lugares correspondientes. Y se hizo todo un proceso de volver a recuperar el cauce de las aguas que alimentaban ese humedal para que el cuerpo de agua se pudiera rescatar. Esa es la apuesta ambiental que teníamos, pero adicionalmente esto estuvo acompañado de que otros humedales también fueran reconocidos. Concretamente en el caso del humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, pues aquí hay dos apuestas que se han venido realizando. Una parte que es el parque lineal que se construyó en la parte de Ciudadela con subsidio, un parque que hoy en día beneficia a muchas personas. En su momento hubo muchas personas que dijeron: no, nos van a afectar el humedal, esto nos va a generar grandes problemas. Lo cierto es que una zona que estaba utilizándose para parqueadero se convirtió en un lugar de recreación para toda la gente que habita en este lugar. Y cuando uno va a ver, pues obviamente es un potencial que hoy tenemos en términos de cuidado ambiental. Lo segundo que se planteó fue que podíamos generar algunos circuitos para que la gente caminara, incluso algunos circuitos para que la gente atravesara la localidad de Suba y pudiera pasar a la localidad de Engativá, ¿cierto? Y entonces se hicieron unos trabajos para que, digamos, eso fuese posible. Eso viene de la administración pasada, sin lugar a duda, y como es un contrato de la administración pasada, pues lo que tiene que hacer esta administración es concluirlo y ponerlo en funcionamiento. Yo creo que, digamos, aquí hay muchas expectativas que tenemos que cuidar. Lo primero siempre va a ser preservar la naturaleza, preservar el cuidado del ambiente, pero también tenemos que garantizar mejores condiciones para que la gente entienda que ese ambiente no es dejar apartados ciertas zonas, todo lo contrario, tenemos que convivir con la naturaleza para que aprendamos a valorarla, a cuidarla, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que vamos a poder hacer en el futuro con el humedal Juan Amarillo. Un humedal que en el pasado estuvo prácticamente acabado, ¿sí? O sea, cuando ustedes revisan la historia del humedal Juan Amarillo y nos vamos a la década de los 90, pues el humedal lamentablemente lo habían secado poco a poco, poco a poco. Las aguas estaban totalmente mezcladas, es decir, llegaban aguas lluvias con aguas negras y eso era lo que se depositaba allí. Entonces, poco a poco, con operaciones estratégicas que ha hecho el Acueducto de Bogotá, con procesos que han venido realizando diferentes administraciones, se ha recuperado este cuerpo de agua. Mire, cuando nosotros llegamos al Consejo de Bogotá, fuimos a hacer una visita al humedal Juan Amarillo y el buchón se había comido todo el cuerpo de agua. ¿Qué significa eso? Que las aves, por ejemplo los patos que vienen haciendo procesos de migración, pues ya no podían pasar por ahí porque el espejo de agua pues ya no existía. Entonces cuando el ave va volando, pues ya no ve el cuerpo del agua. Entonces pierden, digamos, ese potencial que tiene en términos de biodiversidad. Y por eso se hizo todo un trabajo durante años para sacar todo ese buchón, purificar las aguas, que es lo que genera unos procesos de toxicidad que permite justamente que el buchón salga y recuperamos ese cuerpo de agua. Bueno, ya para terminar, última pregunta. Hay ideas buenas y vemos que hay un tema ambiental que está prevaleciendo en este caso. ¿Hay otro grupo alternativo
del cual, digamos, nosotros como ciudadanos podemos ver muchas similitudes, al menos en lo discursivo. Hemos visto muchas similitudes en dos movimientos en específico, pero ¿qué es lo que le pasa a nosotros los ciudadanos? Que nos da la sensación de que el sector alternativo está dividido y que pareciese que no se quiere unir. ¿Esto tiene alguna intención subliminal o algo colateral? ¿Por qué, si tenemos tanto en común y hay unos sectores que tienen ideas tan en común, por qué no se han podido unir y hacer una sola coalición tanto al Congreso como a la presidencia? Pues miren, yo creo que los sectores alternativos tenemos un proyecto común y es que queremos una agenda de cambio. La forma es la que es diferente, ¿sí? Hay unos que quieren un cambio, digamos, más a las malas, más al golpe, y hay otros que creemos en un cambio más pedagógico. Nuestro enfoque, pues que es el enfoque que nos enseñó el profesor Antanas Mockus, es un cambio que permita que la gente tome conciencia de los problemas y ayude a solucionarlos. Nosotros hoy le hacemos un llamado a toda la ciudadanía y es a que active el poder ciudadano, ese poder que nos invita a dar lo mejor de sí para que todos podamos vivir mejor. Y obviamente a veces podemos tener los mismos fines, pero el camino para llegar, los medios para llegar son diferentes y la forma para nosotros es totalmente importante porque va a ayudarnos a que sea una transición que genere mayores brechas entre unos y otros o que generemos un camino que nos permita ponernos de acuerdo a todos en que podemos construir un mejor futuro para todas las personas. Bueno, ¿y no crees que en un país como Colombia en el que se pierden tantas vidas a diario precisamente por esa brecha de desigualdad, de falta de oportunidades, de la misma violencia que tiene la gente arraigada en su cultura, ¿no crees que entre más esperemos para ese cambio y sea más progresivo, van a ser más vidas las que se van a quedar en el camino? Claro, pero por eso mismo es que hay que tener cuidado con la forma en la que impulsamos los cambios, porque si vamos a un cambio a choque, lo que vamos a suscitar es más violencia, porque estamos en un país que está cargado de violencia, llevamos 50 años matándonos entre hermanos, porque un guerrillero y un paraco finalmente son campesinos que eran hermanos, y lo mismo podemos decir entre un soldado del ejército y una persona de delincuencia común incluso. Entonces, Colombia necesita claramente reconciliarse y ese es el principal proyecto que para nosotros, digamos, debe imperar y por eso es que nosotros creemos en cambios que toca ir dando de manera pedagógica para que cambiemos